Buenos días. Buenos días. Rogamos a los fotógrafos, por favor, que se sienten para que todos los compañeros puedan realizar su trabajo. Bienvenidos a la rueda de prensa que va a ofrecer a continuación el señor Leonard Cohen, Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2011. Les recordamos, por favor, que deben apagar sus teléfonos móviles. En primer lugar, el señor Cohen les dirigirá unas palabras y a continuación comenzaremos con el turno de preguntas. Tienen que levantar la mano, les pasaremos un micrófono y deben indicar su nombre y el medio para el que trabajan. Muchas gracias. Welcome. Bienvenidos. Thank you so much Muchas gracias for coming. por venir. There are many photographers Hay muchos fotógrafos and very few journalists. y pocos periodistas, veo. I would like to apologize Me gustaría pedir disculpas before we begin for antes de comenzar not addressing you in Spanish. por no dirigirme a ustedes en español. I studied French Estudié francés throughout my childhood, en mi infancia, and I never could learn to speak it. pero nunca llegué a I hablarlo. also studied Hebrew También estudié hebreo and Greek, y griego, and I never learned to speak those either. y tampoco nunca aprendí a hablar estos I idiomas. decided to spare Entonces decidí Spanish dejar de lado el español to acquire it. porque después de tantos intentos parecía que no lo iba a conseguir tampoco. Very happy to come to Estoy Spain encantado de venir a for a España number of reasons. por muchas razones. As you know, Como saben, I have been deeply influenced by, me he visto muy influido, he recibido mucha influencia de la cultura española. I don't know if you know that No sé si saben I named my daughter Lorca, que mi hija se llama Lorca, Federico García Lorca. en nombre de Federico García Lorca. My guitar Mi was guitarra a Conde guitar. es una guitarra My Conde. first guitar was a Ramirez La guitar. primera que tuve fue una guitarra So you Ramírez. can see that so much of what you have Pueden comprobar que produced. mucho de lo que ustedes tienen me ha afectado a mí. I come here at the gracious invitation He of venido aceptando la amable invitación de la Fundación para aceptar el premio de literatura y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles esa invitación y asimismo también para trasladarles en general mi apreciación por la hospitalidad que estoy recibiendo, el hecho de que mis poemas y mis canciones hayan sido aceptadas en este país, así que gracias a todos. Estoy encantado de estar aquí y estaré encantado de responder a cualquier pregunta que puedan tener. Abrimos el turno de preguntas, por favor. Ahora le van a pasar el micrófono. I'm from the daily newspaper El País, from Uruguay. Diario El País I have de a lot of Uruguay. admirers Tiene there. usted muchos admiradores allí en Uruguay. Really, a lot of fans. Well, I would like to know, Muchos you are fans. known as the poet A usted se le conoce como el poeta de la soledad, and para algunos you al have menos. declared once, I Ha read, declarado una vez, that, leí que you have fall apart in solitude for some years. ha estado but en then you soledad have durante declared muchos also, días, maybe muchos before, años, y that también antes ha declarado for que creating it was good para to crear have affection es around, realmente bueno to tener have afecto someone alrededor, to love, tener a personas que amamos, and made you refer to a woman or a y family luego or se whatever. refería So seguramente after a una so many mujer, a la years familia, of etcétera, pero después de creation, tantos I años de asked, creación le what's pregunto, better, to be ¿qué es alone mejor or to para be crear? in ¿Estar good company? solo o estar en buena compañía? That's a good question. Es una I'd buena like to hear pregunta. your answer. Me gustaría saber su respuesta también. What has been your experience? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué opina usted sobre esto? Still don't know. Todavía no I lo still sé. don't know. Sigo sin But saberlo. sometimes you need solitude, Pero a and veces se sometimes you need necesita la company. soledad y a It's veces se a kind of necesita la equilibrium. compañía. What Es do you quizá think? necesario un equilibrio. Your answer. Sí, entonces me quedo con su respuesta. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Sí, hola, buenos días. Soy Jaime Martín de la agencia EFE. Lleva usted 7 años sin publicar un nuevo disco. Me gustaría saber si va a haber un nuevo disco antes de finalizar el año y si va a haber también algo en el plano literario.
Why am I listening to this in translation? Because Bueno, who just asked me that question? ¿Quién me ha preguntado? ¿Quién me ha hecho esa pregunta? ¿Dónde está la persona que me ha hecho esa pregunta? Porque yo escucho la traducción, pero no sé. Aquí. I just finished a new album. Sí, acabo de terminar un nuevo disco. Called Old Ideas. Se llama Old Ideas, Viejas Ideas. Old Ideas. Old Ideas, Viejas Ideas. How would you say that in Spanish? ¿Cómo se dice eso en español? Viejas Ideas, sí. And it has 10 songs. Tiene 10 canciones. 10 new songs. 10 canciones nuevas. I've played it for a few people. Lo like he tocado para algunas personas y parece que les gusta. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, señor Cohen. Hello. Hello. Mi nombre es Regina Buitrago. Trabajo para la revista Tiempo del Grupo Z. No sé si usted sabe que Oviedo pertenece a la red de juderías que se extiende por toda España. Nos gustaría saber qué le apetece conocer de esta ciudad en la que va a recibir el viernes el premio y qué piensa de la situación de los judíos en Please tell me. I'm unaware of what you Cuénteme, no sé muy bien esto de las juderías. La verdad es que no conocía esto. ¿Me puede contar? Sí, es una red de ciudades donde los judíos estuvieron, vivieron y trabajaron durante siglos. Aquí en España fue muy importante la presencia de los judíos. Me imagino que usted lo sabe, ¿no? Con la expulsión de los reyes católicos. No sé si usted conoce este dato. ¿Usted es judío o por lo menos su cultura se ha fraguado en los miembros sefardíes? Sí, sé que nos expulsaron en 1492 y me encanta que me reciban ahora de nuevo, en esta fecha de hoy. Sé que se produjo una gran síntesis de cristianismo, islamismo y judaísmo en este país, en llegado cierto momento histórico, que hubo gran poesía en esa época y se produjeron muchos productos culturales de gran calado. Soy consciente de esto, sí. Siguiente pregunta, por favor. Hi, hello. Hola, buenas. Yo le quería preguntar si, como va a haber nuevo disco... Ay, perdona, Lucía González del Mundo, disculpa. Si como hay nuevo disco, hay posibilidad también de que le vayamos a ver de gira otra vez. Gracias. Bueno, si Dios quiere, bueno, no lo sé, porque es difícil de decir. Nunca sé bien si va a haber una gira o no. Alejandro Galantoña, del Comercio. Después de tantos años escribiendo... Here. Where are you? Here. In front of you. Oh, okay. Hi. Hello. Después de tantos años escribiendo poesías, escribiendo canciones, ¿siente que, aparte de influirle el mundo a usted ha tenido algún impacto en ese mundo que le rodea? Nunca me veo en esos términos que usted describe, ¿no? Bueno, sabe, cuando escribes, siempre eres un absoluto principiante. Por tanto, cada vez que coges la guitarra o te sientas enfrente de una página en blanco, empiezas desde cero. Por tanto, es una lucha contra el silencio, contra tus propias debilidades, de tal modo que no tienes ningún tipo de sensación de control sobre ello. Y si es así, no entras en el entorno de comprender o plantearte si estás influido por alguien. O al revés, o si influyes a alguien. Siguiente pregunta, por favor. Sí, buenos días. Javier Blanco, de la Nueva España. Dos cosas en una, ¿no?
Bueno, su relación con España, ¿no? Sus gustos por Lorca, por la guitarra española, por los flamencos. Eso le viene de joven, de muy pequeñín. Fue reciente, es una influencia que le ha marcado musicalmente, también literariamente. Y una segunda, si me lo permite, ¿eh? Con el movimiento de indignados que corre por el mundo, y tal como está el mundo, ¿usted está indignado? ¿Se refiere a estas protestas que se están produciendo en el país, etcétera? Sí. Sí, por supuesto, uno siente cierta simpatía por ellos. Tenemos amigos que han perdido el trabajo y que están pasándolo mal. No creo que uno pueda abstraerse de eso, de estos hechos, por supuesto. No sé si indignación es la palabra, pero desde luego simpatía sí lo es. Siguiente pregunta, por favor. Hi, Mr. Cohen. Welcome to Oviedo. Hola, señor Cohen. Bienvenido a Oviedo de Babel.com, Monse. Me gustaría saber cómo se está viviendo ese tremendo éxito después del éxito en el escenario, en la gira. Y en segundo lugar, en caso de que hubiera nueva gira, ¿tendría quizá la oportunidad de verle de nuevo en Valencia? No sé si he entendido muy bien la primera pregunta, la verdad. ¿Puede repetir la primera pregunta? The Kid with the Crazy Dream. ¿Cómo es? The Kid with the Crazy Dream. Ah, sí, The Kid with the Crazy Dream, sí. Sí, esta gira de 250 conciertos del niño con el sueño loco, que fue... recibió una cálida acogida por todo el mundo y estamos encantados de que se recibiera también. Y ahora acabo de olvidar la segunda. Uno de los beneficios de ser muy mayor es que uno pierde la memoria. Entonces, se me ha olvidado la otra pregunta. En caso de que exista la posibilidad de una nueva gira, sí, una nueva gira, ¿sería posible que usted volviera a venir a Valencia? ¿Es Valencia donde me caí? Lo siento, donde me caí de la gira, donde no pude actuar. Sí, tengo que pedir disculpas y me gustaría volver. Ciertamente me gustaría volver para hacer ese concierto concretamente. Lo siento, no sé qué sucedió. Es la única vez en 250 conciertos, nada menos, que se dieron en esa gira en la que no pude completar el concierto, por desgracia. ¿Más preguntas, por favor? Perdona. Vamos a dar oportunidad a más compañeros, por favor. Buenos días, Marta Izquierdo, de Radio Asturias, de la cadena SER. Me gustaría conocer su opinión sobre la tendencia que están teniendo algunos gobiernos a la hora de recortar sus inversiones en cultura. Son unos recortes motivados por la crisis. Me gustaría conocer su opinión. Sí, por supuesto. Uno lamenta que se retiren los fondos, que desaparezcan los fondos por parte de las instituciones que han contribuido a producir unas obras artísticas importantes. Pero, por otra parte, creo que estas obras saldrán con o sin los gobiernos. No creo que el espíritu esencial de un país, de una nación, de una ciudad, dependa de la afirmación concreta de un gobierno. Es útil, evidentemente, todo esto para las personas que escriben canciones, que pintan, que hacen coreografía de ballet. Pero estas cosas acabarán saliendo sin el apoyo del gobierno o con él. Siguiente pregunta, por favor.
He sabido que escribió un par de novelas. ¿Es cierto? Sí. Novelas, que es novelas de ficción, completamente ficción, sí. ¿Cuál me recomendaría usted leer ya? No pierda el tiempo, no, en ninguna de las dos. No, porque me gustaría conocer otro tipo de aspecto del artista con ello. Es difícil para mí recomendar uno de mis libros cuando hay tan poco tiempo y tantísima buena literatura disponible ahí fuera. Escribí dos libros. Uno es The Favorite Game, el juego favorito, Beautiful Losers, Los Perdedores Hermosos, pero no recomiendo, la verdad, ninguno de los dos. Para ser honesto, no. Sí, Javier Rodríguez Marcos del País. Su premio es el premio a la Príncipe de Asturias de las Letras y me gustaría saber cuándo, por su relación o la relación que usted establece entre la literatura y la música, y por ser muy concreto, ¿cómo sabe cuándo una letra será un poema o una canción? Creo que nacen juntas. La música y la poesía, a veces hay una especie de cadena que sugiere una frase en un acorde, o a veces una frase, o al revés, unas palabras sugerirían el movimiento que se produce en la guitarra, de tal forma que salen juntas. Pero sabe que el proceso no es un proceso ordenado. No es que uno se ponga delante de una mesa y tengamos ahí una serie de cosas que se eligen, qué palabra, qué nota musical elegimos, etcétera. Normalmente trabajamos más bien en la oscuridad. Estás buscando, hurgando en el fondo del barril, está uno luchando con la propia incompetencia, con la propia sensación de valía personal. Es un proceso muy desordenado. Yeats lo dice en uno de sus poemas. Me tumbo donde empiezan todas las canciones, en la alfombra ajada del corazón. Estas cosas provienen de las experiencias que no puedes penetrar en ellas tú mismo. Salen de una vida que es imperfecta. Son experiencias que no se han comprendido del todo perfectamente. Entonces es un material, como digo, muy desordenado con el que trabajamos. Nos queda tiempo para una última pregunta, que ya había levantado la mano. Sí, era la primera pregunta que le había hecho antes, que con las prisas pues no me pudo responder. ¿Qué aspectos de la obra de Lorca y bueno, su influencia, si nos podía contar un poquitín de dónde le viene su influencia de la guitarra mediterránea, la flamenca y todo esto, y qué aspectos de la obra de Lorca a usted le llaman la atención o le llamaron? Cuando leí a Lorca por primera vez, yo leí una traducción, evidentemente, pero me dicen que está bien traducido Lorca. Leí los primeros poemas de Lorca cuando tenía unos 15 años. Que no es demasiado joven para un escritor, no es una edad demasiado temprana. Se ha hecho muy buen trabajo por escritores a finales de la edad de la adolescencia. Cuando lo leí, vi que era un paisaje tremendamente familiar. No me parecía que tomara parte en ningún tipo de literatura tradicional que conociera. No sabía mucho en esa época, pero sí sabía que este paisaje que yo veía ahí en la obra de Lorca me era muy familiar. Y era un paisaje que era muy cercano al silencio, que salía de la lucha con el silencio, que yo también estaba en esa época luchando contra el silencio. Entonces fue el primer poeta
que me invitó a vivir en su mundo. Cuando quería pasar por el arco de Elvira para ver tus muslos y empezar a llorar. Esto es difícil saber por qué, pero satisfacían un apetito que yo tenía y que ninguna otra poesía que yo encontrara parecía resolver. No puedo decir mucho más que esto que acabo de decir, porque tenía una gran necesidad de significado en la adolescencia. Y específicamente se veía resuelta por estos poemas concretos de Lorca. Ese era el mundo que yo intentaba buscar y en el que quería funcionar. Hasta tal punto que, como he dicho, cuando nació mi hija, le pusimos Lorca. Con respecto a la guitarra, mi primera guitarra, no creo que tuviera ni siquiera una etiqueta, no se podía identificar. La compré en una tienda de Montreal y tenía las cuerdas regular, pero bueno, para poder tocar ciertos acordes tenía que sufrir mis dedos. Fue exactamente cuando un amigo mío que funcionaba bastante mejor, que tenía más dinero que yo, compró una guitarra Ramírez que era mucho mejor, y entonces sí empecé a tocarla bien. Me gustaba escuchar el flamenco. Iba a cualquier café de flamenco que hubiera en Montreal y en Nueva York. En cuanto me enteraba que había uno, iba allí. Y era una música que me tocó inmediatamente, me llegó inmediatamente. Muchas gracias a todos por su atención. La siguiente rueda de prensa tendrá lugar a las 4:30 de la tarde con los representantes de la Royal Society. Gracias.